Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió el centro de Ecuador este jueves en la noche. El movimiento telúrico dejó 2 heridos y daños leves en edificaciones. El epicentro del temblor se registró a 94 kilómetros al sur de la ciudad de Ambato y a una profundidad de 112 kilómetros, según lo reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. A través de redes sociales, los ciudadanos han publicado estos videos del momento en el que se registró el movimiento telúrico. Durante la noche, otro temblor de magnitud 5.9 se registró también en Panamá, mientras que en la madrugada de hoy en Chile se reportó un sismo de 5.8 que estremeció el norte y centro del país. Una noche movida literalmente en Latinoamérica. Muy buenos días, así iniciamos esta emisión de su programa en la mañana de NTN 24. Estamos en viernes 7 de septiembre. Soy Karen Pereira y los voy a acompañar durante las próximas 2 horas con el texto y el contexto de la noticia. Vamos a revisar de inmediato otras noticias a esta hora. Esta es la primera imagen que se conoce del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de haber sido atacado durante un mitin en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. El político de 63 años y favorito en las encuestas fue agredido por un hombre que usó un cuchillo y minutos después fue capturado. Desde la cama del hospital, con una cánula de oxígeno y voz débil, Bolsonaro agradeció al equipo de médicos que lo atendió. Según el reporte de los especialistas, el aspirante a suceder a Michel Temer perdió mucha sangre y la lesión alcanzó el hígado, el pulmón y los intestinos. Dios quiera que este momento terrible pase rápido. Yo creo que nadie nunca jamás está preparado para un momento como este, porque claramente corres riesgos al hacer lo que hacemos. Algunas veces exponemos nuestra vida, pero es por una causa. Y un dolor como el que estoy sintiendo ahora mismo no se lo deseo a nadie. Lo que pase de ahora en adelante con mi vida siempre va a ser por nuestro país. El presidente Donald Trump aseguró que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha expresado que quiere desnuclearizarse mientras él esté en la Casa Blanca. Según Trump, hay un respeto mutuo entre ambos, lo que según el republicano permitirá avances para desmantelar el arsenal nuclear de Pyongyang. Según medios de comunicación en Estados Unidos, Donald Trump encabeza una febril búsqueda del autor del artículo anónimo en su contra publicado por el diario The New York Times. Una veintena de asesores y altos funcionarios han negado ya haber escrito el texto que, entre otras cosas, revela que integrantes del gabinete contemplaron el uso de medidas constitucionales para destituir a Trump. El presidente ha exigido entregar de inmediato al autor del artículo, al que calificó de traidor. El último acto de resistencia es el editorial publicado en el fracasado New York Times por un anónimo. Realmente siniestro, cobarde y sin agallas. Solamente miren, nadie sabe quién demonios es él o ella, aunque le pongan él, pero probablemente eso es un pequeño disfraz y signifique ella. Pero por el bien de nuestra seguridad nacional, el New York Times debería publicar su nombre de inmediato. Creo que sus reporteros deberían ir a investigar quién es. Eso sería una buena primicia, sería una muy buena primicia. Alerta en California por el incendio llamado Delta. Las llamas han arrasado 6.200 hectáreas en menos de 24 horas. El fuego está localizado en el norte del estado, a unos 300 kilómetros de Sacramento. El incendio obligó a cerrar la autopista Interestatal 5, que atraviesa la costa oeste de Estados Unidos, desde la frontera con México hasta el límite con Canadá.
La oposición en Nicaragua convocó para este viernes un paro nacional de 24 horas. Con la medida de fuerza, la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia exigirá una vez más al gobierno de Daniel Ortega la liberación de los presos políticos y buscar a través del diálogo una solución pacífica a la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril. La represión a las manifestaciones antigubernamentales deja hasta el momento 300 muertos. Este 7 de septiembre se cumple un mes del arresto de Juan Requesens, el diputado opositor venezolano vinculado con el presunto atentado contra Nicolás Maduro durante un desfile militar. Sus abogados denunciaron que Requesens está aislado y que no han podido comunicarse con él desde su detención. Habrá varias actividades en Caracas y en Puerto Ordaz para exigir la liberación del político. Prometidos por la lucha y tras 84 días no descansamos. Este viernes ascendió a 18 la cifra de muertos que deja el terremoto de magnitud 6.7 que azotó el jueves el norte de Japón. El número podría seguir elevándose conforme avancen las tareas de búsqueda, porque todavía 24 personas siguen desaparecidas. El gobierno nipón instó a la población a extremar la precaución, dado que se prevén lluvias que podrían causar más derrumbes y deslizamientos de tierra. Tres bomberos murieron combatiendo un incendio en Johannesburgo, en la capital de Sudáfrica. La conflagración ocurrió en el piso 23 de un edificio del gobierno. Varios funcionarios han denunciado negligencia en cuanto a los estándares de seguridad de estos edificios contratados por el Estado. El nuevo documental de Michael Moore sobre la administración Trump fue uno de los films que abrió el Festival Internacional de Cine de Toronto este jueves. En el documental Fahrenheit 9/11, el activista y realizador da su perspectiva particular sobre la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en el año 2016. Tratando el ascenso de Trump al poder, Michael Moore también deposita responsabilidades en los políticos demócratas e incluso en el expresidente Barack Obama. Burt Reynolds, una reconocida estrella del cine estadounidense, murió este jueves a sus 82 años. El artista sufrió un episodio cardíaco en su casa en la Florida y murió tras recibir asistencia médica. Reynolds fue conocido por películas como Boogie Nights y dos versiones de The Longest Yard, pero también por su labor filantrópica a favor del cine y las artes. Esta es la primera imagen que se conoce del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de haber sido atacado durante un mitin en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. El político de 63 años, favorito en las encuestas, fue agredido por un hombre que usó un cuchillo y minutos después fue capturado. Al ser interrogado desde la cama del hospital por varias personas que se acercaron a visitarlo con una cánula de oxígeno y voz débil, Bolsonaro ha dicho que él no le hizo a nadie nada, que no había hecho daño, aunque estaba preparado para este tipo de situaciones. También agradeció al equipo de médicos que lo atendió. Según el reporte de los especialistas, el aspirante a suceder a Michel Temer perdió mucha sangre y la lesión alcanzó el hígado, el pulmón y los intestinos. Aunque su vida estuvo en peligro, ya a esta hora está estable. Dios quiera que este momento terrible pase rápido. Yo creo que nadie nunca jamás está preparado para un momento como este, porque claramente corres riesgos al hacer lo que hacemos. Algunas veces exponemos nuestra vida, pero es por una causa. Y un dolor como el que estoy sintiendo ahora mismo no se lo deseo a nadie. Lo que pase de ahora en adelante con mi vida siempre va a ser por nuestro país. Juiz de Fora, Minas Gerais, sureste de Brasil.
Este era un mitin político que adelantaba el candidato a la presidencia por el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro. El ultraderechista, favorito en los sondeos para los comicios del 7 de octubre, vestía una camiseta amarilla y era llevado en brazos de sus seguidores por una céntrica calle de la segunda ciudad más importante del estado. De repente, fue atacado. Pocos segundos le bastaron a un hombre para ser blanco de la violencia del polémico candidato, quien tras el ataque hizo evidente su dolor y se lanzó a los brazos de sus seguidores. Algunos, sin entender lo que pasaba, caminaron con Bolsonaro en brazos. Cuando reaccionaron, se dieron cuenta de la magnitud de los hechos. Apurados, sacaron al candidato del lugar para que fuera trasladado al Hospital de la Misericordia. Javier Bolsonaro, hijo del político, se pronunció sobre su estado de salud. Jair Bolsonaro sufrió un atentado en Juiz de Fora, una herida con cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios solo fue superficial y él está bien. Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros. El cuerpo médico que lo atendió afirmó que el hombre de 63 años padecía una lesión hepática y además sufrió un choque hipovolémico al perder mucha sangre. Los galenos le realizaron un ultrasonido y de inmediato fue ingresado a sala de cirugía. La lesión fue mucho más grave de lo que se pensó en principio. Desafortunadamente fue más grave de lo que esperábamos. La perforación alcanzó parte del hígado, del pulmón y del intestino. Perdió mucha sangre, llegó al hospital con presión de 10/3, casi muerto. Su estado ahora es estable. Oren, por favor. Mientras los médicos trabajaban en mantener estable al candidato, la policía militarizada de Minas Gerais informó que detuvo a un hombre identificado como Adelio Bispo de Oliveira, de 40 años, al que un grupo intentaba linchar tras acusarlo del ataque. Ya en la sede policial, el hombre afirmó ser el autor de los hechos. De Oliveira ha participado en múltiples manifestaciones contra el presidente Michel Temer y en sus redes sociales constantemente critica el papel de los políticos en el país. Bolsonaro, que también ha sido congresista, ha afirmado en sus discursos que la policía brasileña debe matar a presuntos narcotraficantes y otros delincuentes. Elogia abiertamente la dictadura militar de Brasil y en el pasado declaró que esta debería haber matado a más personas. Los otros candidatos a la presidencia repudiaron el ataque contra el derechista. Al unísono, pidieron que se investigue y dijeron que las disputas deben darse en el campo de las ideas y en las urnas y no en el de la violencia. Y hay indignación en Bolivia. Por equivocación, un médico le extirpó un riñón sano a un niño de 3 años. El menor padecía de cáncer en el riñón izquierdo y le extrajeron el derecho. Tras percatarse de este error, el doctor tuvo también que retirarle el segundo órgano afectado por un tumor. Los padres del paciente y los directivos del hospital presentaron ya una denuncia contra el médico que realizó la intervención. Con tan solo 3 años de edad, Sebastián, niño boliviano, ya había pasado por 6 sesiones de quimioterapia durante 2 meses. Padece de cáncer en el riñón. Con la esperanza de aliviar el dolor por el que atravesaba el menor, fue ingresado a cirugía. Al concluir la operación, la madre se disponía a realizar el pago con el informe médico correspondiente. Y grande fue la sorpresa al enterarse de lo ocurrido. Aquí el papel dice... Le sacaron el riñón derecho. ¿El examen es este? Este es el derecho. Que tenían que sacarle era el izquierdo. Le dije, mire, el doctor qué ha hecho. Sacó el riñón bueno y dejó el malo. Y me dice, espere, viera a verificar. Entró adentro y me dice, he hecho una estupidez, me dice. El riñón equivocado, al creer que era el cancerígeno, fue formalizado para la realización de estudios. Por esta razón, ha perdido toda funcionalidad. El órgano dañado tenía que ser extirpado de todas maneras y el pequeño ingresó a una segunda operación. Primero le sacaron uno y a la hora le sacaron el otro. O sea que está sin riñón. Sin riñón. Se instruyó una auditoría interna y externa en el hospital donde ocurrió el hecho. Comenzaron las inspecciones e investigaciones. Tiene que venir un resultado oficial de patología que nos diga las muestras que ustedes nos mandaron para analizar, una corresponde a esto y otra corresponde a esto. Autoridades judiciales podrían iniciar un proceso por el delito de lesiones gravísimas. El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, oriente del país, también advierte sanciones. Las sanciones van desde llamadas de atención, obviamente, y pasan también por hasta suspensiones de los funcionarios.
parlamentarios no se mantienen al margen. Por el contrario, se suman a las exigencias de investigaciones profundas y acciones desde el gobierno del presidente Evo Morales. Quieren apuntarlo como un error. No es un error, es un delito. En nuestra normativa penal es una negligencia médica y tiene que procesarse a los responsables de este hecho. La gente en el país hace colas desde las 2, 3 de la mañana y sin embargo tenemos un presidente del país que tiene una clínica privada acá en La Paz, que se atiende él de forma privada, viaja a Cuba. Se trata de una familia de escasos recursos económicos. La gobernación de Santa Cruz se comprometió a correr con todos los gastos médicos, incluso si surgiera la posibilidad de un tratamiento en el exterior. Sebastián, al quedarse sin riñones, está a la espera de un donante que le devuelva la esperanza de vida. Seguimos en Bolivia, donde continúa el conflicto entre los productores de hoja de coca de La Paz y el gobierno de Evo Morales. Los trabajadores anteriores aliados al mandatario indígena y hoy en la oposición anunciaron nuevas movilizaciones. Paola Cuentas tiene hasta ahora el reporte desde La Paz. Paola. Buen día, amigos de NTN 24. En suelo boliviano continúa este conflicto entre el gobierno y los productores de hoja de coca del departamento de La Paz. Estos últimos, antes aliados del mandatario indígena, han señalado que se sienten decepcionados por el presidente Evo Morales y por eso ya no lo apoyan. Han realizado diferentes movilizaciones en la sede de gobierno luego de la aprehensión de uno de sus dirigentes. Es así que surgen además cuestionamientos porque consideran que el presidente Morales tiene favoritismo con los productores de hoja de coca del Chapare, en la región del Valle. Estos cuestionamientos además hacen referencia a que esa hoja de coca no se utilizaría para la medicina, para la industria, sino para fines ilegales. Ante esto surge un desafío por parte del parlamentario opositor Tomás Monasterios con respecto a acciones que dice debería asumir el gobierno en el Chapare específicamente. Si el MAS quiere pelear contra el narcotráfico, pues lo desafío al presidente Morales, que tenga los pantalones de militarizar el Chapare, de asumir la instructiva de la movilización de tropas militares para que pueda entrar al polígono 7, donde se está produciendo droga, donde hay operaciones de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y que nadie abre la boca y son intocables ante el Estado. En ese sentido, creemos muy bien que lo que ha pasado en la Asunta tiene un claro tinte y una intencionalidad política de perseguir a un líder opositor y lo que es aún peor, el de tratar de argumentar una lucha ficticia con el narcotráfico, cuando en la práctica sabemos que la fiesta se está llevando en el Chapare y en el polígono 7 del Timbis. Hay una intencionalidad muy clara de tratar de buscar excusas y distraer la atención pública al país para tratar de llevar adelante el argumento de una lucha ficticia contra el narcotráfico, cuando los focos reales y verdaderos donde existen conflictos con el tema de las operaciones de bandas organizadas internacionales dedicadas al narcotráfico, donde hay producción real de droga, es por supuesto el Chapare y dentro del Timbis en el polígono 7. Y obviamente entender de que por el hecho de pensar distinto este gobierno no tiene que ser un argumento para poder buscar criminalizar, satanizar, perseguir y hasta incluso apresar a una persona que no se le ha podido demostrar absolutamente nada hasta el día de hoy respecto a estos antecedentes que han pasado en la Asunta. Diferentes autoridades del órgano ejecutivo han descartado que las demandas del sector cocalero de La Paz puedan ser atendidas. Además, ratificaron que continuarán las labores de erradicación de cultivos excedentarios en esa zona. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Buen día, Paola. Hay un verdadero viacrucis viven los pensionados venezolanos por cobrar su jubilación. Hoy los adultos mayores vuelven a las entidades bancarias para intentar cobrar el dinero por el que tanto trabajaron. Lo hicieron el sábado, durante toda la semana han estado protestando porque siguen sin recibir su dinero. Nuestro periodista en Caracas, Luis Laya, se encuentra a esta hora, 8:18 de la mañana, en territorio venezolano, en uno de los bancos donde se concentran los pensionados, donde hacen largas filas para poder recibir ese dinero que les corresponde por derecho. Luis, un buen día. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Hola, buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Pues sí, hoy viernes se cumple la segunda jornada del pago de las pensiones. Recordemos que esta pensión es la correspondiente al mes de agosto. Es el pago que debían recibir los adultos mayores en el mes de agosto. No se cumplió el día 20 de ese mes y fue fraccionado en 3 pagos durante el mes de septiembre. El primero debía realizarse el sábado pasado, el 1 de septiembre. Se terminó realizando el lunes 3. De 450 bolívares soberanos debían cobrar los adultos mayores, solamente se les dejó retirar, en el mejor de los casos, en efectivo, 90 bolívares soberanos. Luego se planteó este segundo pago para el día de hoy, viernes, y pues se lleva a cabo hasta ahora. Como ustedes pueden observar y como tú bien lo mencionabas, hay largas filas para poder cobrar. Esta es la realidad que se vive a esta hora, el día de hoy, viernes, en la ciudad de Caracas, no solamente en esta entidad bancaria, sino en la gran mayoría de los bancos del país. Básicamente toda la ciudad de Caracas está llena de colas de adultos mayores que intentan realizar este pago en efectivo. Recordemos que son estas 3 fracciones que se dieron, serían 450 bolívares soberanos el pasado 1 de septiembre, que se terminó pagando el 3 de septiembre, 450 bolívares el día de hoy y 900 en el próximo viernes. Esta es pues parte de la situación a esta hora. Vamos a buscar las impresiones de algunos de estos adultos mayores que pues están haciendo la cola. Señor, me dice por favor su nombre y apellido. Ángel Velasco. ¿Me puede comentar? Vino el día de hoy con la intención de que le paguen su pensión. En realidad con la intención de que me paguen los reales, que la parte que nos correspondía la semana pasada, hoy no nos la van a dar. Hoy no nos van a dar nada más que 90 bolívares que corresponden a la fecha de hoy, y lo demás, bueno, quedamos en veremos. No sabemos cómo vamos a resolver este problema porque por un lado dicen otra cosa y aquí la gerencia dice otra. Y entonces nosotros quedamos entredichos y no tenemos una persona que llegue del gobierno o del Banco Central de Venezuela a decir cómo es que tiene que marchar esto. ¿Qué les han dicho hoy? ¿Cuánto les van a realizar de pago hoy? 90 bolívares nada más. De los 450 correspondientes. De los 450 pasados que no me lo han dado y los 450 que corresponden hoy tampoco nos lo han dado. Y entonces, en los 90 que están en el aire, no sabemos qué van a hacer con eso. No nos explican cómo se va a manejar o cómo vamos a manejar nosotros esto. Yo tengo un problema, la tarjeta no me aplica, las libretas están vencidas. No me dan libreta, no puedo sacar con libreta, no puedo sacar con tarjeta y el efectivo está frenado. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ha hecho? La semana pasada me dice usted que no le pagaron, esta semana solamente cobrará 90 bolívares. ¿Cómo hace usted para poder vivir en medio de esta circunstancia? Mira, tenemos una ventaja que no pago pasaje por la tercera edad en el transporte directo del metro. En la camioneta, bueno, tengo que caminar porque no me van a aceptar que no pague el pasaje. Y con la ayuda de mis hijos y eso, nos bandeamos para conseguir la comida, pero que la podamos comprar nosotros, no podemos porque las instituciones bancarias no nos están ayudando a la tercera edad. Muchísimas gracias. Vamos a intentar pues conversar también con otro de los abuelos que se ha acercado el día de hoy a cobrar. Señora, bueno, me comenta. El problema es que yo he observado, porque tengo varios días viniendo para sacar la tarjeta de débito de la libreta de pensionado y dicen que hay poco material, que no hay. Entonces, yo observo que, bueno, que esto es un tremendo problema. En el caso mío, yo tengo problema porque tengo que comprar mi medicina y no puedo, yo soy hipertensa y no puedo comprar la medicina. Y las cuestiones de comida, pues mucho menos. Entonces tengo ese problema de que no me estoy alimentando bien y no puedo comprar mi antihipertensivo que yo necesito. Entonces ahorita estoy otra vez haciendo la cola para ver si me dan esa tarjeta de débito del pensionado. Y lo otro es que tengo ahí represado en mi libreta de pensionado, ahí tengo el dinero, ¿verdad?, de los primeros 450 que nos dieron. Y ahorita voy a tener embolsado otra vez lo que nos van a dar ahorita, que no nos van a dar completo, sino 9.000 bolívares. 90 bolívares soberanos, entonces, correcto. Yo quería hablar, pues, para ver si Concha le agiliza el Fondo Común. Agiliza, por favor, se lo pedimos de todo corazón, agiliza para que nos entreguen esa tarjeta
para pensionados para poder retirar y comprar nuestras medicinas, ¿verdad? Y también que hay que hacer un esfuerzo también en la parte privada para que nos paguen completo, no 9.000 bolívares, porque eso no alcanza, porque los precios están como te digo yo, elevados para comprar. En estos días la Superintendencia de la Actividad Bancaria indicaba que debían pagarse completo según la disponibilidad que tuvieran los bancos. Los bancos aseguran, me dice usted hoy, que les han dicho que nada más les van a poder pagar 90 bolívares sí, por persona. Hoy. ¿Por qué motivo? ¿Les han dicho algún motivo? No, ellos no dicen ningún motivo. No hay ningún motivo, ni yo tampoco lo sé. Pero lo que sí estoy segura es que esos 90 bolívares, esos 9.000 bolívares que yo recibí, a mí no me alcanzó para nada. Ni para comprar mi medicina, ni para comprar algunas cosas, vamos a decir, como el pollo o la carne. Eso sí se lo puedo decir yo. Muchísimas gracias, señora. Vamos a intentar conversar con otra señora. Vamos con otra de las abuelas que está aquí. Buenos días. Señora, mire, prometieron, y su deban fue uno, que prometió que iban a dar hoy 450.000. ¿Cómo es que ahora van a salir con solamente 9? No puede ser, porque entonces el sábado pasado fue otro engaño. Y la semana pasada cobramos solamente 9.000. No, es una burla. ¿Desde qué hora está usted aquí el día de hoy? Desde las 6:20 de la mañana. Tiene casi 2 horas acá, haciendo la cola, esperando a que paguen su pensión. A las 4 de la mañana, porque no se puede agarrar transporte tan fácil tampoco. ¿Qué tan complicado les fue llegar hasta acá, ya que me comenta lo del transporte? Bueno, porque es que las camionetas sí pasan, algunas que otras, pero vienen muy llenas y uno no se puede embarcar. Y cuando los choferes ven que uno es de tercera edad, no quieren subirlo a uno. Y una de las cosas, la dictadura que tienen los choferes, que ponen a una persona en la puerta que si tú no pagas, no te subes. Entonces es un sacrificio muy grande lo que uno hace, demasiado. Le cuesta mucho, es muy complicado venir a cobrar las pensiones. Muy complicado es. Y entonces, el sábado pasado vinimos porque había prometido que iban a pagar solamente a los pensionados que cotizamos en el Seguro Social. No así los que el gobierno alegremente apoyó pues para la pensión. No es que no la tengan, pero es que tenemos que hacer esa consideración porque nosotros cotizamos todos los años de la vida trabajando y cotizamos al Seguro Social. No puede ser que entonces nos limiten en esa forma el dinero. ¿Cuál es quizás su llamado a las autoridades y también a los bancos? Quizás los bancos, ellos harán mucho, los bancos harán mucho, pero ellos están supeditados a lo que diga el gobierno. Muchísimas gracias, señora. Pues esto es parte de lo que ocurre en la ciudad de Caracas a esta hora, cuando son pasadas las 8 de la mañana, así se encuentran los bancos, al menos de la ciudad de Caracas, intentando todos estos adultos mayores. Ustedes ya veían la cola cobrar las pensiones correspondientes, el pago correspondiente a este segundo fraccionamiento que realizó el gobierno de las pensiones del mes de agosto. Esto es parte de la situación. También para el día de hoy se espera un poco protestas de calle, movilizaciones de calle, porque se cumple un mes del encarcelamiento del diputado Juan Requesens. Esto es parte del aporte que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas en Venezuela. Y con esto volvemos a los estudios de NTN 24. Increíble lo que está sucediendo en Venezuela con los adultos mayores. Gracias, Luis, por este reporte desde el lugar de la noticia. Vamos a hacer una primera pausa aquí en la mañana. Cuando regresemos, la Fiscalía de Nueva York anunció que investigará abusos a menores de edad por parte de integrantes de la Iglesia Católica de Estados Unidos. Tenemos información en directo desde la Gran Manzana. Ya regresamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa en las Américas. Vamos a revisar a esta hora lo que es noticia. Un sospechoso de haber iniciado un tiroteo en el poblado de Tacoma, en el estado de Washington, fue puesto en custodia después de enfrentarse con la policía. El hombre ingresó en horas de la noche a un concesionario y apuntó con un arma a 4 personas. La policía dijo que el detenido tenía chaleco antibalas y fue inmovilizado con un disparo. En Guatemala, un tiroteo dentro de una cárcel deja al menos 2 reos muertos y 4 heridos. El hecho se registró en el interior de una prisión en Quetzaltenango. Tras el incidente, la policía encontró armas de fuego dentro de los baños del recinto penitenciario.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunciará este viernes un discurso en la Universidad de Illinois. Allí se espera que revele su mensaje de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Algunos expertos en temas políticos afirman que el exmandatario debe adoptar a partir de ahora, a partir de este mensaje, su posición y quizás también un papel más activo en apoyo al Partido Demócrata, que está enfocado en recuperar la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes. La Organización de Naciones Unidas, ONU, advirtió a Siria sobre las consecuencias potencialmente catastróficas de una ofensiva militar en la ciudad de Idlib en los próximos días. Expertos aseguran que un ataque podría tener un devastador impacto en los 2.9 millones de civiles que ocupan en la actualidad la ciudad. Las anteriores ofensivas gubernamentales en áreas controladas por grupos armados de oposición sirios se han desarrollado sin tener en cuenta a los civiles. La estadounidense Serena Williams está a un paso de convertirse en la tenista más ganadora de la historia. La deportista venció a su rival, Anastasia Sesvatova, en las semifinales del US Open y buscará su Grand Slam número 24. La Fiscalía de Nueva York anunció la apertura de una investigación sobre los abusos a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica de Estados Unidos. Será una indagación civil para determinar si las 8 diócesis católicas del estado encubrieron a sus párrocos. Alejandro Rincón tiene la noticia a esta hora de las calles de Nueva York. Alejandro, un buen día. Hola, es un gusto saludarlos desde Nueva York. La Fiscalía Estatal de esta región de la Unión Americana considera que la decisión tomada recientemente por la Fiscalía, pero del estado de Pensilvania, de denunciar una cultura sistemática de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica ha arrojado luz a lo que pudiera estar sucediendo también en territorio neoyorquino. Es bajo este argumento que la Fiscalía Estatal neoyorquina ha decidido abrir su propia serie de investigaciones o indagatorias a nivel civil con el objetivo de determinar hasta dónde puede también extenderse esta conducta sistemática de abuso contra menores de edad por parte de sacerdotes adscritos a la Iglesia Católica. Adicionalmente a esta intención lanzada ya por la Fiscalía neoyorquina, ha adherido en las últimas horas la Fiscalía, pero del vecino estado de Nueva Jersey. Ellos no solo trabajan ahora de la mano con sus colegas neoyorquinos, sino que también de propia cuenta han lanzado lo que han denominado como una fuerza de tarea especial para tratar de recolectar cualquier tipo de información que ayude a esclarecer hasta dónde llega a extenderse toda esta controversia alrededor de los persistentes casos o denuncias, al menos por ahora, de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en contra de menores de edad. De manera tal que con estas dos decisiones, no solo la del estado de Nueva York, sino también la de Nueva Jersey, no hace más sino crecer la percepción a nivel nacional de que hay una mayor necesidad de descubrir qué tan prevalente o qué tan grande ha sido toda esta saga de abusos cometidos que se encuentran en el seno de la Iglesia Católica. Por ahora, las autoridades, sobre todo en el estado de Nueva York, piden a la ciudadanía que contacten a las autoridades en caso de ser posible. Incluso se ha abierto aquí una línea de contacto directo telefónico que trabaja las 24 horas del día, de forma tal que se pide al público en general que si conocen a alguna víctima o si se reconocen como víctimas, no duden en contactar a las autoridades de forma tal que se puedan investigar estos casos para llegar al fondo de los mismos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Un buen día. Y el vicepresidente Mike Pence pide a Paraguay que reconsidere su decisión de dar marcha atrás al traslado de su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. El cambio lo había aprobado el gobierno paraguayo en mayo pasado, pero el nuevo presidente, Mario Abdo Benítez, ha decidido rescindir la decisión. Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos, tiene hasta ahora el reporte desde Washington. Gustavo, un buen día.
Hola, muy buenos días. La petición de Estados Unidos fue formal y al más alto nivel. El mismo vicepresidente Mike Pence fue quien llamó por teléfono a Abdo Benítez para pedirle con contundencia, dice el comunicado de la Casa Blanca, que Paraguay mantenga el compromiso previo de mudar la embajada a Jerusalén como un signo de la histórica relación que el país ha mantenido tanto con Israel como con Estados Unidos. Según la nota de la Casa Blanca, el presidente Abdo Benítez se limitó a subrayar la duradera alianza de Paraguay con Israel, y ambos líderes acordaron trabajar en busca de una solución integral y duradera al conflicto israelí-palestino. Tras la decisión de Paraguay, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respondió rápidamente con el anuncio de que cerrará su sede diplomática en el país suramericano. Paraguay trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en mayo de este año por decisión del entonces presidente Horacio Cartes, quien asistió a la inauguración de la nueva sede. Cartes seguía así los pasos de Estados Unidos y Guatemala y trasladó la embajada a Jerusalén, rompiendo con décadas de consenso internacional sobre la capitalidad de la Ciudad Santa, cuya parte oriental Israel ocupa desde 1967 y los palestinos reivindican como capital de su Estado. El actual mandatario, como decimos, Abdo Benítez, también del Partido Conservador, dijo entonces que esa decisión de Cartes sería analizada con madurez por su gobierno. Abdo Benítez publicó este miércoles en su cuenta de Twitter que Paraguay es un país de principios y que con el cambio de embajada de nuevo a Tel Aviv pretende que Israel y Palestina logren alcanzar una paz amplia, justa y duradera. Gracias, Gustavo, por este reporte. Vamos nosotros a hacer un nuevo corte comercial aquí en La Mañana. Al volver, vamos a hablar sobre un informe de UNICEF que revela que la mitad de los niños del mundo sufre violencia escolar. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Mañana de NTN 24. Vamos a revisar de inmediato lo que es noticia a esta hora. Esta es la primera imagen que se conoce del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de haber sido atacado durante un mitin en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. El político de 63 años y favorito en las encuestas fue agredido por un hombre que usó un cuchillo y minutos después fue capturado. Desde la cama del hospital, con una cánula de oxígeno y voz débil, Bolsonaro agradeció al equipo de médicos que lo atendió. Según el reporte de los especialistas, el aspirante a suceder a Michel Temer perdió mucha sangre y la lesión alcanzó el hígado, el pulmón y los intestinos. Se conoció hace minutos que Jair Bolsonaro ha sido trasladado hacia la ciudad de Sao Paulo para ser atendido en el hospital sirio-libanés, donde continuará con su recuperación. Se cree que aproximadamente por 10 días deberá permanecer internado. Dios quiera que este momento terrible pase rápido. Yo creo que nadie nunca jamás está preparado para un momento como este, porque claramente corres riesgos al hacer lo que hacemos. Algunas veces exponemos nuestra vida, pero es por una causa. Y un dolor como el que estoy sintiendo ahora mismo no se lo deseo a nadie. Lo que pase de ahora en adelante con mi vida siempre va a ser por nuestro país. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió el centro de Ecuador este jueves en la noche. El movimiento telúrico dejó 2 heridos y daños leves en edificaciones. El epicentro del temblor se registró a 94 kilómetros al sur de la ciudad de Ambato y a una profundidad de 112 kilómetros, según lo reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. A través de redes sociales, los ciudadanos publicaron estos videos del momento en el que se registró el movimiento telúrico. Durante la noche, otro temblor de magnitud 5.9 se registró también en Panamá, mientras que en la madrugada de hoy en Chile se reportó un sismo de magnitud 5.8 que estremeció el norte y centro del país. El presidente Donald Trump aseguró que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha expresado que quiere desnuclearizarse mientras él esté en la Casa Blanca. Según Trump, hay un respeto mutuo entre ambos, lo que según el republicano permitirá avances para desmantelar el arsenal nuclear de Pyongyang.
Según medios de comunicación de Estados Unidos, Donald Trump encabeza una febril búsqueda del autor del artículo anónimo en su contra publicado por el diario The New York Times. Una veintena de asesores y altos funcionarios han negado ya haber escrito el texto que, entre otras cosas, revela que integrantes del gabinete contemplaron el uso de medidas constitucionales para destituir a Trump. El presidente ha exigido entregar de inmediato al autor del artículo, al que calificó de traidor. El último acto de resistencia es el editorial publicado en el fracasado New York Times por un anónimo. Realmente siniestro, cobarde y sin agallas. Solamente miren, nadie sabe quién demonios es él o ella, aunque le pongan él, pero probablemente eso es un pequeño disfraz y signifique ella. Pero por el bien de nuestra seguridad nacional, el New York Times debería publicar su nombre de inmediato. Creo que sus reporteros deberían ir a investigar quién es. Eso sería una buena primicia. Sería una muy buena primicia. Hay alerta en California por este incendio llamado Delta. Las llamas han arrasado 6.200 hectáreas en menos de 24 horas. El fuego está localizado en el norte del estado, a 300 kilómetros de la ciudad de Sacramento. El incendio obligó a cerrar la autopista Interestatal 5 que atraviesa la costa oeste de Estados Unidos desde la frontera con México hasta el límite con Canadá. La oposición en Nicaragua convocó para este viernes un paro nacional de 24 horas. Con la medida de fuerza, la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia exige, una vez más, al gobierno de Daniel Ortega la liberación de los presos políticos y busca a través del diálogo una solución pacífica a la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril. La represión a las manifestaciones antigubernamentales deja más de 300 muertos. Este 7 de septiembre se cumple un mes del arresto de Juan Requesens, el diputado opositor venezolano vinculado con el presunto atentado contra Nicolás Maduro durante un desfile militar. Sus abogados denunciaron que Requesens está aislado y que no han podido comunicarse con él desde su detención. Habrá varias actividades, tanto en Caracas como en Puerto Ordaz, para exigir la liberación del político. Comprometidos con la lucha contra los Este viernes ascendió a 18 la cifra de muertos que deja el terremoto de magnitud 6.7 que azotó el jueves el norte de Japón. El número podría seguir elevándose conforme avancen las tareas de búsqueda de las 24 personas que permanecen desaparecidas. El gobierno nipón instó a la población a extremar la precaución, dado que se prevén lluvias que podrían causar más derrumbes y deslizamientos de tierra. 3 bomberos murieron combatiendo un incendio en Johannesburgo, en la capital de Sudáfrica. La conflagración ocurrió en el piso 23 de un edificio del gobierno. Varios funcionarios han denunciado negligencia en cuanto a los estándares de seguridad de los edificios contratados por el Estado. El nuevo documental de Michael Moore sobre la administración Trump fue uno de los films que abrió el Festival Internacional de Cine de Toronto este jueves. En el documental Fahrenheit 9/11, el activista y realizador da su perspectiva particular sobre la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en el año 2016. Tratando el ascenso de Trump al poder, Michael Moore también deposita responsabilidades en los políticos demócratas y específicamente en el propio expresidente Barack Obama. Burt Reynolds, una reconocida estrella del cine estadounidense, murió este jueves a sus 82 años. Este artista sufrió un episodio cardíaco en su casa en la Florida y murió tras recibir asistencia médica. Reynolds fue conocido por películas como Boogie Nights y 2 versiones de The Longest Yard, pero también por su labor filantrópica a favor del cine y las artes. Preocupante informe de UNICEF sobre la violencia en las escuelas. El estudio revela que la mitad de los estudiantes de entre 13 y 15 años de todo el mundo, es decir,
unos 150 millones de adolescentes dice haber sufrido algún tipo de agresión por parte de sus compañeros. El documento advierte que las niñas tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia psicológica y los niños están en mayor riesgo de violencia física y amenazas. La ONU alerta además que el bullying puede provocar depresión, ansiedad e incluso incitar al suicidio. Vamos a revisar los datos que dio a conocer este informe de la ONU. 1 de cada 3 estudiantes en el mundo se ha sentido acosado o se ha visto envuelto en peleas físicas en el colegio. 3 de cada 10 estudiantes en 39 países industrializados reconocen haber acosado también a otros compañeros. Para hablar sobre este tema que ocupa y preocupa, vamos a saludar en Argentina al doctor Javier Miglino, fundador de Bullying Sin Fronteras, ONG internacional contra el bullying y el cyberbullying. Señor, muchísimas gracias, señor Miglino. Bienvenido a la mañana de NTN 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá, Karen? Me alegro por este contacto. Un tema sin duda del cual se está hablando mucho, pero que tenemos que seguir hablando para que se conozca, para que los padres sepamos cómo actuar, porque las cifras hablan por sí solas y este estudio de UNICEF lo dice, pues la mitad de los niños entre 13 y 15 años de todo el mundo han asegurado que han sufrido en algún momento algún tipo de agresión, bien sea física o verbal. ¿Cómo podemos nosotros desde casa preparar a nuestros hijos para este tipo de situaciones que cada día es más común? Bueno, o sea que esa es una excelente pregunta que se responde de una forma muy simple, ¿no? ¿Quién es la persona que mejor conoce en el mundo a ese chico, a esa chica, a ese niño, a esa niña de entre 6 y 18 años, que son las edades en las cuales el bullying, el acoso escolar o el ciberbullying, el ciberacoso más se presenta? La persona que mejor conoce a esos chicos es su padre o su madre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese niño de 6 o 7 años vuelve a su casa de Barranquilla o de Caracas o de Venezuela o de Buenos Aires o de México DF y vuelve con el uniforme roto o manchado, con la mochila que le faltan útiles, o incluso vuelve con un golpe, vuelve con una lesión, vuelve con un hematoma en la cara o vuelve llorando. ¿Qué sucede cuando esa niña, esa chica vuelve con que le faltan el calzado, le faltan las zapatillas o le faltan los zapatos? Bueno, en ese momento es cuando el padre o la madre tiene que decir qué es lo que pasó en la escuela, qué es lo que te ocurrió, contame exactamente, confía en mí, porque es esencial que los chicos confíen en los padres, Karen. Es esencial y a punto tal de que ha salvado vidas. Nosotros en Bullying Sin Fronteras tenemos un registro. Para que te des una idea, es un registro alarmante, pero real, que suceden 200 muertes por año por bullying en América Latina, ya sea por suicidio de chicos que son acosados o por homicidio de los propios compañeros. Entonces, muchas veces esa conversación con el papá o con la mamá desencadena que sí, efectivamente me están persiguiendo en la escuela. Entonces, a partir de ahí, Karen, ¿qué tienen que hacer los padres? Estén en Costa Rica, en México, en los Estados Unidos o en Argentina, tienen que ir a la escuela, porque para todo esto hay un protocolo que ya está universalizado. Llegan a la escuela, hablan con la docente, con la maestra, si es nivel primario, con el profesor, si es nivel secundario, y le dicen, mire, mi hijo o mi hija están padeciendo acoso escolar o bullying, así que por favor le concedo 10 días hábiles, es decir, 2 semanas, para que usted pueda solucionar esta situación. El bullying no se soluciona, Karen, de un día para el otro, entonces lógicamente hay que dar un tiempo a los docentes. Si en esas 2 semanas, en esos 10 días hábiles no se resolvió, nuevamente el padre y la madre va y habla con el directivo de la escuela, con el director, la directora, y le dice, mire, yo ya hablé con la docente tal, no hubo solución, le doy 10 días hábiles más, 2 semanas más, 1 mes en total, porque tampoco se le puede dar demasiado tiempo porque está en juego la vida y la salud de los chicos. A partir de ahí, si no hay solución, nos envían a Bullying Sin Fronteras un correo que es muy simple, bullingsinfronteras@gmail.com, y nosotros nos encargaremos de notificar a la escuela,
al Ministerio de Educación de la provincia que fuere e incluso al Ministerio de Educación de la Nación que fuere, y a partir de ahí las soluciones van a empezar a llegar. Doctor, ¿y qué hacer cuando ya, digamos, un niño fue víctima de bullying, se logró superar ese episodio puntual, pero siempre queda ese temor de que en el futuro se pueda repetir? ¿Cómo hacer para empoderar a los niños para que puedan responder en el momento en el que comienzan estas acciones, para que no sigan y no puedan llegar quizás a ataques físicos como el que nos acaba de hablar? Bueno, ahí sí tienen mucho que ver los docentes. Ahí las maestras o los profesores de nivel secundario, nosotros hemos planteado a través de cada día que 2 de mayo se celebra en el mundo el Día Mundial contra el Bullying. Es una iniciativa de Bullying Sin Fronteras que fue recogida por más de 3.000 ONGs en todo el mundo y luego la UNESCO la universalizó. Nosotros planteamos que ese famoso día 2 de mayo, que es un día, para que te des una idea, tan particular que está entre el 1 de mayo, que es una efeméride mundial, ¿no?, el Día del Trabajador, y el 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese día poderoso, nosotros decimos, ¿por qué no lo destinamos todo el día, toda la jornada que se hable del bullying? Toda una jornada en la cual, como decís vos, se empodere a aquellos chicos que han padecido bullying o que están padeciendo bullying, que puedan contar su testimonio y decir, bueno, terminemos con esto. Y a partir de ese día 2 de mayo, porque dicen, bueno, también un solo día al año es muy poco, bueno, que los propios docentes digan, bueno, hoy no vamos a dar 1 hora de matemáticas o 1 hora de lenguaje de castellano o 1 hora de biología y vamos a hablar del bullying. Vamos a sentar a todos los chicos, o a todos los niños o a todos los adolescentes que fueren, y vamos a que cada uno de ellos nos dé su testimonio, nos cuente, nos diga cómo vivió esa situación, cómo salió de esa situación, qué podemos aprender de todos ellos. Entonces, de esa manera estamos identificando al monstruo, estamos identificando al enemigo que está matando 200 chicos por año, que es el bullying. A partir de identificarlo, ya después queda derrotarlo simplemente, y que en esa clase, primero empezará por una clase, no por un 6º grado, por un 5º año, después será una escuela, después será una ciudad, después será una provincia, un país, y en poco tiempo más yo creo que lograremos erradicar el bullying de América Latina, que el día de hoy es un problema grave para nuestros chicos. Doctor, mucho se habla de cómo hacer para responder a un ataque, pero cuando nuestro hijo es el que hace el bullying, ¿cómo debemos actuar? Cuando uno se da cuenta que es el hijo de uno el que está atacando a sus compañeros, ¿qué debemos hacer en ese caso? Bueno, es esencial, es muy bueno el planteo, porque muchas veces se ve prácticamente, ¿no?, la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio, ¿no?, como dicen los evangelios. Es esencial que los padres no incentiven la violencia, no incentiven esa competencia desleal, no decir, no, bueno, pero tu compañero es débil, tu compañero es tonto, tu compañera se lo merece, o es desagradable, o me cae mal, o los padres no me gustan. Es esencial que los propios padres digan, me parece que con todas las cosas que me estás contando, porque muchas veces los chicos cuentan en casa, ¿no? Ah, si le hice tal cosa a tal compañero, tal cosa a tal compañera. Entonces, me parece que lo que estás haciendo está muy mal, porque estás lastimando a esa persona, más allá de que por ahí no es una agresión física, pero sí lo estás lastimando desde el punto de vista psicológico. O bien lo estás aislando, porque también ocurre mucho eso, que se juntan 5 o 6 chicas y aíslan a una, o 5 o 6 muchachos y lo dejan a otro al costado, y al aislarlo también lo están lastimando, le están produciendo bullying. Entonces es esencial que los padres tengan esa caridad de decir, no tiene sentido que vos lastimes a esa persona. Si es una persona que vos sentís que le cuesta estudiar, le cuesta aprender, bueno, ayudalo, acercate, conversá con él. Nosotros tenemos en Bullying Sin Fronteras siempre pequeños tips que subimos a Twitter y ponemos, por ejemplo, si vos llegás a la escuela y ves en mitad del patio que hay un chico, que hay una chica que está solo, porque es el nuevo, ¿viste? El que llegó hace poco a la escuela, o simplemente es más tímido o más tímida, o le cuesta integrarse, acércate, saludalo, decirle hola, ¿cómo estás? Estás haciendo bien, estás de alguna manera matando a ese monstruo que es el bullying, y que es un monstruo siniestro y real que se está llevando vidas de todos nuestros chicos, que al fin y al cabo son nuestro futuro, ¿no?
Así es, pues doctor Javier Miglino, fundador de Bullying Sin Fronteras, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda es un tema en el que debemos insistir, que debemos hablar mucho con nuestros hijos para que conozcamos ese monstruo, como usted bien lo ha denominado. Un buen día para usted en Buenos Aires. Les agradezco mucho el contacto y que esté muy bien por allá por NTN 24. Gracias. Vamos a revisar a esta hora lo que es noticia en Europa y vamos con nuestros periodistas en las capitales de Francia, de Inglaterra y España. Vamos a comenzar a esta hora con el presidente francés Emmanuel Macron, que se reúne hoy con la canciller alemana Angela Merkel. Los dos líderes europeos van a abordar como tema principal la crisis migratoria. Nuestra periodista en París, Diana Hayón, tiene hasta ahora el reporte. Compañeros y amables televidentes, reciban un muy cordial saludo desde París. El día de hoy se llevará a cabo una reunión muy importante. Será entre el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. Esta tendrá lugar en la ciudad de Marsella, una ciudad que se ha convertido en símbolo de la inmigración, y es que justamente este será el tema más importante que los dos líderes europeos aborden el día de hoy, sobre todo porque están buscando una manera de afrontar las medidas drásticas de los grupos nacionalistas que están contra la inmigración y que últimamente han generado rechazo a las políticas de países justamente como el de Francia y Alemania. Así que tanto el presidente Macron como la canciller Angela Merkel han asegurado que están creando un gran arco estos dos países para detener esas posturas tan de extrema derecha y contra la inmigración. Ellos dicen que hay que tomar políticas que puedan llegar a un punto de convergencia que le permita a los países acoger a estos grupos de inmigrantes que tanto lo necesitan, pero sin poner en riesgo sus economías y también su desarrollo. Sin embargo, la reunión está en un marco bastante tenso por las amenazas de los grupos nacionalistas que han hecho en los últimos días, sobre todo contra la canciller alemana Angela Merkel. Se esperan unas importantes posiciones al final de esta reunión bilateral que, como les decía anteriormente, se realizará en la ciudad de Marsella, al sur de Francia. La información, compañeros, que registramos así a esta hora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana de NTN 24. Gracias, Diana. Y la crisis humana, política y migratoria que vive Venezuela fue tratada en un foro organizado por las Juventudes Socialistas de España. Desde allí, líderes de la oposición venezolana explicaron a los jóvenes políticos españoles lo que significa vivir bajo el régimen de Nicolás Maduro. Nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, tiene hasta ahora el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. En la mañana, amigos televidentes de NTN 24, las Juventudes Socialistas de España organizaron un foro para hablar y explicar cuál es la actual situación que se vive en Venezuela bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro. Desde allí, familiares del diputado Juan Requesens confirmaron que al cumplirse ya un mes de la detención del diputado, no conocen cuál es su estado actual. La situación venezolana es tema de interés para los políticos españoles. Por eso las Juventudes Socialistas, con la colaboración de la plataforma Ayuda Venezuela, organizaron un debate para conocer de primera mano la crisis humanitaria que se vive bajo el régimen de Nicolás Maduro. Personajes venezolanos como el diputado Lester Toledo y el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, explicaron a los jóvenes políticos españoles por qué no es posible entablar un diálogo con el régimen y cuál sería la única salida para frenar el éxodo de venezolanos por América Latina. A explicar por qué el diálogo, aunque es concebido mundialmente como una palabra positiva, no es viable en Venezuela, que no son dos grupos políticos que están en debate. Es un gran grupo que son millones de venezolanos desarmados que quieren un cambio contra gente que maneja temas de narcotráfico, gente que maneja temas de terrorismo, gente que maneja las armas contra la nación. Entonces, bueno, con unos delincuentes de esta calaña no se puede dialogar. Pero la verdadera solución al problema del peregrinaje que llega a Colombia, a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Chile, es salir de Maduro. Mientras perdure la camarilla que desgobierna Venezuela,
vamos a tener a miles de venezolanos huyendo de la hambruna, de la catástrofe que vemos personificada en niños, en mujeres que mueren porque no hay alimentos, porque no hay medicina. Entre los presentes estaba Geraldine Gómez, prima del diputado Juan Requesens. Ella confirmó que al cumplirse un mes de la detención de su primo, la familia sigue sin tener noticias suyas. No, absolutamente nada. Juan en su secuestro está absolutamente aislado. En todo este mes no hemos sabido absolutamente nada de Juan, no lo hemos podido ver. Hay que tomar en cuenta que Juan es un paciente bariátrico, que él cuenta con unas condiciones especiales de alimentación que no sabemos cómo las está llevando. Nos permiten a los familiares llevar comida, pero no sabemos si se la dan o no se la dan. Sus abogados, que deberían de poderlo ver lunes o jueves, no han podido verlo. Solamente lo pudieron ver en la audiencia. De resto, en todo el tiempo que lleva secuestrado no sabemos de Juan, no lo hemos podido ver. De su parte, el secretario general de las Juventudes Socialistas, Omar Anguita, respalda la posición del gobierno del presidente Pedro Sánchez, que busca una solución a través del diálogo interno entre venezolanos. Pero la crisis de Venezuela la tienen que resolver los venezolanos. No tiene que haber ningún tipo de injerencia extranjera que tenga algún tipo de interés. No lo digo por los nuestros, sino lo digo por los ajenos. Nosotros estaremos a disposición de aquello que necesiten y sobre todo para defender la libertad de aquellos presos políticos que están en la cárcel por el simple hecho de defender su posición política y por querer un país mejor y un futuro mejor para Venezuela. El secretario Anguita además es consciente de que algo está fallando en el sistema de asilo español al no atender con celeridad las solicitudes presentadas por miles de venezolanos cada año. Amigos televidentes de La Mañana, y la comunidad de migrantes venezolanos es la que más solicitudes de asilo ha presentado aquí en este país. Lamentablemente son muy pocos los que han recibido una respuesta positiva. Este es el informe para La Mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por este reporte. Y en Londres, un grupo de manifestantes convocados por el partido nacionalista UKIP se reunió frente al Parlamento para exigir a Theresa May que cumpla el mandato del referéndum de junio de 2016 y retire de una vez a Reino Unido de la Unión Europea. Nuestro periodista en Londres, Juan Carlos Bejarano, está en el lugar de la noticia. Tiene el reporte. Juan Carlos, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes de La Mañana. Pues efectivamente falta un poco más de 6 meses para la salida oficial de Reino Unido de la Unión Europea y todas las semanas se presentan aquí ciudadanos que le exigen a Theresa May un nuevo referéndum, es decir, personas que parecen estar arrepentidos de haber votado a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, hoy se ha vivido algo diferente y es un grupo de personas, sobre todo seguidores del partido prácticamente desaparecido, el UKIP, que piden a Theresa May que se materialice el Brexit. Además quieren un Brexit duro, es decir, un rompimiento total con la Unión Europea. No quieren ningún tratado de libre comercio con Bruselas. De hecho, muchos de ellos dicen que hace 40 años, cuando se votó inicialmente para entrar a la Unión Europea, los ciudadanos votaron, dicen ellos, fue por estar dentro del mercado único europeo y no para que desde Bruselas les dictaran todas las leyes y normas. Hemos hablado con algunos de estos ciudadanos que, repito, piden que se materialice el Brexit. Yo pienso que es una muy buena idea, una excelente idea. Nosotros nunca debemos haber pertenecido a la Unión Europea, sino haber mantenido siempre un gobierno independiente de todo esto. Así que bueno, por eso estamos acá, porque simplemente es la Unión Europea. Yo no comparto sus reglas. Y quizás están llenos de dictadores porque imponen cosas, sino que creo en nuestras propias políticas. Yo estoy una vez más a favor del Brexit porque simplemente nosotros tenemos que tener en cuenta de que es necesario que el Reino Unido mantenga siempre un mercado individual y de esta forma mantener un comercio que se fortalezca a partir de nuestras propias comercializaciones. Nuestros gobernantes lo saben, así que es lo que estamos haciendo, votando a favor de esto. Es hora de escuchar al pueblo. Yo creo que es una muy buena idea porque no podemos volver atrás de ninguna manera. Y la gente entiende todo lo que está ocurriendo. Es tiempo de ser escuchados, es tiempo de tomar decisiones con base a nuestro futuro, por nuestros hijos. Nuestro futuro no está en Europa, nuestro futuro está en el mundo.
Pues cada vez toma más fuerza esa campaña que pide un nuevo referéndum, o por lo menos un referendo que valide o rechace el acuerdo que Theresa May logre con la Unión Europea. De momento, Theresa May pues ha rechazado esa opción de un segundo referéndum, repetimos, en el cual podría haber varias preguntas. Por ejemplo, si desean aprobar ese acuerdo que se logre con la Unión Europea, si desean que se salga finalmente de la Unión Europea o que no se salga. Vamos a ver en qué termina toda esta historia. Despedimos Londres, regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Gracias, Juan. Y seguimos en Londres, donde los fanáticos del séptimo arte podrán participar en una subasta para adquirir artículos usados en distintas y reconocidas películas. La chaqueta de Han Solo en El Imperio Contraataca o el sombrero de Indiana Jones forman parte de una colección de más de 600 objetos y piezas de vestuario de grandes clásicos del cine que estarán en este evento. Tesoros del cine al mejor postor. La chaqueta de Han Solo o el famoso sombrero de Indiana Jones son algunos de los accesorios de grandes clásicos del cine que el jueves fueron expuestos en Londres antes de salir a subasta en 2 semanas. La colección incluye más de 600 objetos y piezas de vestuario, entre las que también destacan el aeropatín utilizado por Marty McFly en Volver al Futuro 2, un casco de los Stormtroopers de Star Wars, El Retorno del Jedi, o el traje que usó Johnny Depp en El Joven Manos de Tijera. Creo que muchos de los objetos aquí atraen a las personas porque son parte de su infancia. Muchas personas que tienen interés en objetos de aquí, como el aeropatín y la chaqueta de Han Solo, crecieron viendo estas películas y ahora están en una etapa en la que podrían tener más ingresos disponibles y piensan, podría quedarme con algo de mis películas favoritas. El grupo Prop Store organiza cada año una venta de objetos utilizados en los rodajes de cine. El objetivo de este año es alcanzar un récord de ventas de unos 4,6 millones de dólares por todo el lote. Actualmente el objeto más caro que han vendido es una moto utilizada en varias películas de la franquicia de Batman, adjudicada por casi $390,000. Vamos a hacer otro corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. Cuando regresemos, el gobierno colombiano ha confirmado los nombres de los 9 ex jefes de las FARC que están desaparecidos. Ya regresamos con La Mañana. Nicaragua amanece en paro nacional. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia llamó a los ciudadanos a una nueva huelga general en contra del gobierno de Daniel Ortega. La protesta inició a las 0 horas de este viernes y se prolongará por 24 horas. Exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de la represión. A través de este comunicado, la Alianza Cívica convocó a un paro nacional para este viernes y con duración de 24 horas. Convocamos a un paro nacional a partir de las 0 horas del día viernes 7 de septiembre hasta las 11:59 de la noche del mismo día. Un paro por la liberación de los presos políticos, entre ellos los miembros de nuestra alianza, Medardo Mairena, Edwin Carcache y Alejandro Centeno. Un paro por el diálogo nacional, un paro por la paz de Nicaragua. El objetivo es exigir a la administración de Ortega la liberación de todos los presos políticos. Nicaragua necesita una salida pacífica urgente a través del diálogo. Necesitamos vivir con seguridad, sin secuestros, sin presos políticos, sin persecución y sin estigmatización por pensar diferente y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno. Los organizadores del paro denuncian que el gobierno mantiene detenidas a personas que simplemente salieron a protestar en contra del gobierno. Sin embargo, son acusados de terrorismo y crimen organizado, entre otros delitos. La Alianza Cívica y la Coalición Universitaria informaron que preparan más protestas para los próximos días y que intensificarán sus denuncias ante la comunidad internacional en contra del mandatario y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo por lo que califican de masacres.
Nicaragua vive una profunda crisis desde el pasado 18 de abril, momento en el que comenzaron las masivas protestas para exigir la renuncia de Daniel Ortega, quien está en el poder desde 2007. Ortega es señalado como responsable de asesinatos y represión en contra de los manifestantes. El mandatario rechaza el adelanto de elecciones presidenciales, la principal solución que piden la sociedad civil y el arzobispado de Nicaragua para salir de la crisis. El paro nacional convocado para el día de hoy es el tercero de este año. Las anteriores huelgas fueron consideradas como un éxito por la oposición. El primer paro nacional de este año se registró el 14 de junio. Con él exigían al presidente Daniel Ortega permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Ese día las plazas y centros comerciales cerraron, al igual que las gasolineras, restaurantes, supermercados, autolavados y negocios familiares. El pasado 13 de julio se realizó el segundo paro nacional en el que rechazaron la celebración anual sandinista conocida como el repliegue. El sector privado estimó que el 90% de los comercios del país cerraron. El gobierno colombiano confirmó los nombres de los 9 exjefes de las FARC que devolvieron sus esquemas de seguridad y abandonaron las zonas de ubicación. La dirigencia del partido político, creado tras la firma del acuerdo de paz, envió por su parte delegados a los espacios territoriales para buscar información sobre los ex líderes guerrilleros. Este es un informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Son 9 los ex jefes de las FARC que en las últimas semanas dejaron sus esquemas de seguridad de la Unidad de Protección. En este grupo no solo se encuentran Iván Márquez, Hernán Velázquez el Paisa o Henry Castellanos alias Romaña. También se encuentran desaparecidos José Manuel Sierra Sabogal, conocido como el Salco Aldinever, ex jefe del Frente 53, que coordinaba la zona veredal de Mesetas en el Meta. José Benito Cabrera Cuevas, conocido con el alias de Fabián Ramírez, ex jefe del bloque sur de las FARC y persona que participó en la zona de distensión. Olivio Merchán Gómez, conocido como el Loco Iván, ex jefe del bloque oriental y persona muy cercana alias Romaña. Hablábamos hace unos minutos que usted participó en esas pescas milagrosas, en esos secuestros que se daban en las carreteras aledañas a la ciudad de Bogotá, específicamente la vía Bogotá-Villavicencio. ¿Usted le pediría perdón, por ejemplo, a alguna de esas familias que hoy sufre la pérdida de un ser querido, de un secuestro en esta región? Pues yo pienso que le pido, pedir perdón es como estar uno arrepentido. Yo no me arrepiento de lo que ha hecho en la guerrilla, del tiempo que llevo en la guerrilla, no me arrepiento. La semana pasada, Elmer Matacaviedes, conocido como Albeiro Córdoba, salió de la zona del Charras, en Guaviare, junto a Nelson Enrique Díaz Osorio, conocido con el alias de Iván Ali. Por último está el nombre de Enrique Marulanda. Se presume que es uno de los hijos del fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. Manifestantes en Paraguay rechazan que el gobierno de Mario Abdo Benítez revirtiera la decisión de la antigua administración de establecer la embajada paraguaya en Jerusalén. Los asistentes a las protestas se concentraron en varios puntos de Asunción, incluso en los alrededores de la residencia presidencial. Un centenar de personas convocadas por la Convención de Iglesias Evangélicas del Paraguay se manifestaron en Asunción contra la decisión del gobierno de cambiar de Jerusalén a Tel Aviv la embajada paraguaya en Israel. Ante un importante despliegue de policías, los participantes exigieron a Abdo Benítez mantener la embajada en Jerusalén, un día después de que el gobierno anunciara su restablecimiento en Tel Aviv. El presidente, que fue investido el pasado 15 de agosto, revocó la decisión que había tomado en mayo su antecesor Horacio Cartes, quien asistió a la inauguración de la embajada en Jerusalén, trasladada a esa ciudad tras los pasos de Estados Unidos y Guatemala. Los convocados subrayaron que esa decisión repercute negativamente en las relaciones entre Paraguay e Israel, cuyo gobierno ya comunicó el cierre de su embajada en Asunción y recogieron firmas contra la decisión del gobierno. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó a Abdo Benítez para instarle a revisar su decisión de dar marcha atrás al traslado de la embajada. Por otra parte, la Liga Árabe dio la bienvenida a la decisión del gobierno de Abdo Benítez como un ejemplo para los demás países que trasladaron sus misiones diplomáticas a la Ciudad Santa en mayo pasado. En Chile hay tensión entre el oficialismo y la oposición por cuenta de una acusación constitucional contra 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que autorizaron la libertad de un grupo de reos condenados por violaciones de los derechos humanos. En Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve tiene hasta ahora el reporte. Juan.
Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues son 3 los magistrados que enfrentan esta acusación constitucional. Una acusación constitucional que fue promovida por diputados específicamente del Partido Socialista, muchos de ellos familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Y fue esto precisamente lo que señalaron parlamentarios de derecha del oficialismo para pedir efectivamente que esta acusación constitucional no prosperara. Aseguran que muchas de las motivaciones que llevaron a este grupo de diputados a realizar esta acusación constitucional son motivaciones de carácter personal. De inmediato salieron al paso desde el Partido Socialista por esta situación. Lo hizo el diputado Fidel Espinosa. Vamos a revisar las declaraciones. Yo me quedo con las palabras que nos acaba de decir muy gentilmente el presidente de Bópoli, Francisco Undurraga, quien ha dicho que es una maniobra canalla. Me quedo con eso, con esa palabra, porque no hay otro concepto para poder definir lo que quiere realizar la derecha. Y uno podría pensarlo del diputado Urrutia, que representa esa derecha cavernaria. Pero cuando hay diputados como Javier Macaya, que se supone son de la UDI moderna, demuestra que esta es la misma derecha, que a 45 años de la masacre de nuestros familiares siguen defendiendo a los torturadores y criminales. Y es que sin duda esta situación pues genera muchísima tensión entre los partidos de derecha y de izquierda en Chile. El tema de los derechos humanos sigue siendo un tema muy sensible en este país y especialmente en septiembre, muy cerca del 11 de septiembre, cuando se cumplirán 45 años del golpe militar liderado por Augusto Pinochet. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días. Un buen día, Juan Pablo. Y en Argentina, un grupo de venezolanos se presentó en el Congreso para apoyar la iniciativa del presidente Mauricio Macri de denunciar ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro. Nuestro periodista en Buenos Aires, Federico Juanto, tiene hasta ahora la información. Federico. Hola, ¿qué tal, amigos de NTN 24? Gusto saludarlos. Y ya en varias oportunidades el presidente Mauricio Macri había dicho que iba a ir contra las medidas de régimen totalitario que está tomando Nicolás Maduro. Y es por eso que dijo que también lo iba a denunciar penalmente en la Corte Penal Internacional, esperando también la posibilidad de tener acompañamiento de países de Sudamérica. Bueno, ya se han expresado tanto Colombia, Chile, Paraguay, algunos de los países de Sudamérica que van a acompañar este pedido de Mauricio Macri. Como así también la comunidad venezolana que está aquí en la Argentina, que se ha presentado al Congreso para apoyar justamente esta iniciativa del mandatario argentino. Estamos con Miguel Martínez de 20 Venezuela, coordinador aquí en la Argentina, para que nos comente, Miguel, este apoyo a Mauricio Macri y cómo toma esta iniciativa el presidente argentino. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias además al Estado argentino, que ha determinado una firme posición contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y a favor de la comunidad venezolana. Hoy el éxodo venezolano se extiende, como la crisis en Venezuela también se hace insoportable, y es por eso que respaldamos firmes, sin miedos y además muy decididos y con mucha firmeza acciones como la del presidente Mauricio Macri, quienes buscan en un bloque regional denunciar a Nicolás Maduro y al régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional. Hoy en Venezuela las posibilidades de justicia real a través de los caminos regulares están cerradas totalmente. De hecho, nuestro Tribunal Supremo de Justicia ejecuta y trabaja desde el exilio por la persecución que hay en Venezuela y por la férrea dictadura. Es por eso que nosotros estamos solicitando a la comunidad internacional y específicamente acá en la Argentina que se lleve adelante esta iniciativa de denunciar a Maduro y buscar la justicia que no tenemos en Venezuela ante el mundo entero. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, gracias siempre a la Argentina y a NTN 24 por la cobertura. Nosotros tenemos que comentar que también, al margen de que Luis Almagro va a acompañar este pedido de Mauricio Macri, está aguardando también la posibilidad de que se integren más países de Sudamérica para presentar en las próximas semanas este pedido de denuncia ante la Corte Penal Internacional. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. En Japón aumentó a 18 la cifra de fallecidos tras el terremoto de magnitud 6.7 que el jueves sacudió la isla de Hokkaido en el norte del país. Equipos de socorro trabajan en la búsqueda de 24 personas que permanecen desaparecidas. El movimiento telúrico causó deslizamientos de tierra y graves daños en infraestructuras. Las víctimas mortales por el fuerte terremoto que sacudió este jueves la isla nipona de Hokkaido ascienden a 18, una cifra que podría elevarse conforme avancen las tareas de búsqueda de las 24 personas que siguen desaparecidas.
Unos 40.000 efectivos de las fuerzas de autodefensa, la policía, los bomberos y la Guardia Costera prosiguen con la búsqueda de las 24 personas que están desaparecidas en la localidad de Atsuma, epicentro del seísmo. Las autoridades niponas también informaron de que se ha logrado restablecer cerca del 50% del suministro eléctrico en la isla, tras devolver la luz a 1,5 millones de viviendas y establecimientos. El gobierno nipón prevé destinar un presupuesto extraordinario de 1 billón de yenes, unos 7.700 millones de euros, a reparar los daños causados por el terremoto de Hokkaido, el tifón Jebi de esta semana y las lluvias torrenciales de julio. El objetivo de esta partida adicional es paliar los estragos causados por el terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter, el tifón Jebi, el más poderoso de los últimos 25 años que golpeó el oeste de Japón, y las lluvias torrenciales de julio que provocaron inundaciones y derrumbamientos. Este nuevo presupuesto se suma a los 170.000 millones de yenes, unos 1.319 millones de euros, que el gobierno nipón ya destinó en julio para aliviar los destrozos de las fuertes precipitaciones que azotaron Japón y que se saldaron con medio centenar de fallecidos. Vamos a hacer una última pausa aquí en la mañana. Al regresar de comerciales tendremos la información deportiva. Además, vamos a hablar de una de las películas de terror más esperadas del año, La Monja. Ya regresamos con La Mañana.